Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la asignatura de bases de datos. En este momento tenemos 10 personas en la sala. Vamos a iniciar. Esperamos que se vayan conectando los demás integrantes de nuestra clase a esta clase, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulos, permítanme por acá, vamos a compartir pantalla para comenzar a trabajar, para poder adelantar estas actividades académicas el día de hoy, ¿ok? Entonces, listo. A ver. Listo, creo que en este momento ustedes ya están viendo mi pantalla. Vamos a comenzar acá con nuestra clase introductoria a bases de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a trabajar en este momento? ¿Qué vamos a adelantar en este momento con la asignatura? Porfa, cuando tengan alguna pregunta o algo, activan su micrófono o si lo escriben en el chat. Por favor, colocar ese símbolo ahí de levantar la mano, porque como estoy compartiendo la pantalla completa, a veces no se escucha el mensaje del audio, perdón, del audio no, sino del mensaje que escribe. Entonces ahí podemos tener algún tipo de inconvenientes, puede ser que no los esté escuchando o no esté atendiendo su pregunta. Entonces, cuando eso, porfa, me notifican ahí de algún tipo de pregunta que puedan tener, ¿vale? Entonces, no es porque se desactive el micrófono acá. Ok, entonces muchachos, vamos a comenzar a trabajar acá en todo lo relacionado con nuestras bases de datos. Vamos a hacer esa parte introductoria. Nosotros el día lunes ya vimos las formas de evaluar esta asignatura, cómo lo vamos a trabajar, qué fechas, todo eso recordemos que ya está en el aula para que ustedes lo puedan revisar, hacer esa revisión periódica en todo esto. ¿Listo? Y es importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a hacer esa introducción a nuestras bases de datos. Vamos a mirar qué son esas bases de datos, cómo manejamos, cómo adelantamos todas estas actividades. Vamos a conocer todo esto para que ustedes lo puedan tener sin ningún problema y lo tengan claro en estos casos, ¿ok? Listo, vamos a hacer por acá un recorderis, una actividad de cómo se manejan las bases de datos, de cómo hemos transmitido la información a través de la historia. ¿Cierto? Entonces recordemos algo. Hace muchos años, toda la información se transmitía de forma oral. Lo que conocimos por allá en español, en lingüística, como la tradición oral. Entonces, la tradición oral era aquellas comunicaciones que nosotros hacíamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, a los cuales a través de la comunicación, de los mensajes que yo le enviaba, lo que hacíamos era indicarles, ¿cierto? Mostrarles cuáles eran las actividades, los elementos, los sucesos que se iban presentando a lo largo de toda nuestra actividad, ¿cierto? Sucesos tales como, o sucesos como cuáles, aquellos eventos, aquellas experiencias, aquellas hazañas, ¿cierto? Que podían generarse o que se podían adelantar en todos estos casos, ¿cierto? Eso era lo que nosotros hacíamos con tradición oral. Esa es la tradición oral, donde yo a través de mis vivencias comento, cuento qué ha sucedido y ustedes lo van conociendo, ¿cierto? Recordemos algo por allá de historia, ¿cierto? Que existieron a través de la misma dos personas, independiente de pronto de las creencias religiosas y demás, existieron dos personas, dos pensantes, dos personas muy influyentes en toda la historia, que nunca escribieron, ¿sí? Esas dos personas fueron Jesucristo y Sócrates.
No podemos decir en el caso, por ejemplo, de la fe católica, cristiana, de la creencia en Dios, que Dios escribió de pronto la Biblia o algún tipo de libro religioso. No, Él no lo escribió, lo escribieron sus discípulos. ¿Sí? Ellos nunca escribieron, lo mismo Sócrates. Sócrates nunca escribió. ¿Por qué conocemos de Sócrates? Porque sus principales discípulos o seguidores, Platón y Aristóteles, fueron quienes se encargaron de adelantar todo lo que ellos compartieron. ¿Listo? Para que lo tengamos presente en esta actividad. ¿Listo? Entonces, ellos nunca escribieron, transmitieron su información de forma de vivencia, de forma oral a sus discípulos, a sus seguidores. ¿Listo? Entonces, esa fue la primera forma en cómo guardábamos la información. ¿Qué pasaba con esa información? Que cuando la información no era transmitida y la persona moría, se perdía la información. O sea que teníamos, por así llamarlo, deficiencias a nivel de seguridad de la información, ¿cierto? O sea, es correcto afirmar esto, ¿por qué? Porque recordemos que si un eslabón, en ese caso la persona, fallecía y no podía transmitir esos conocimientos, los conocimientos se perdían. O sea, no teníamos un respaldo de información. Nadie conocía esa información, solo esa persona. Entonces, en esas épocas se trabajaba mucho, se orientaba mucho a que esa transmisión oral de información se hiciera de forma eficiente, porque cuando faltara ese eslabón íbamos a tener inconvenientes, íbamos a tener problemas. Después de eso, ya vienen entonces las opciones de transmitir esa información, o fueron las primeras opciones ya de una forma escrita al nivel del uso de un lenguaje diferente al oral, que fueron aquellas informaciones que se tallaron en piedras o en tablas. Entonces, los primeros seres humanos, por allá hablando de historia, ¿cierto? Guardaban sus vivencias, sus experiencias, sus datos, su información en tablas o en piedras y garantizaban que quedaba el registro. Aún todavía en estos momentos encontramos, ¿cierto? Aún todavía en estos momentos encontramos los llamados jeroglíficos y una serie de criptografía, de lenguajes, los cuales transmiten información, ¿cierto? Los cuales transmiten información, los cuales indican información de nuestros antepasados, ¿sí? De sus culturas, de su actividad, de todo lo que adelantaron, ¿sí? De todo eso lo indicaban o lo traían en este momento a nuestra época, ¿sí? A través de esos mensajes. Después ya viene entonces la opción de guardar en metales, ¿cierto? Entonces ya en este caso, nosotros, por allá en la época de 1500 antes de Cristo, o antes de la época cristiana, la información se guardaba en metales como el bronce, ¿cierto? ¿Y por qué se guardaba en bronce? Porque recordemos que por sus características químicas, físicas, el bronce es un metal bastante fuerte, es indestructible, entonces garantizaban que la información perdurara. O sea, estaban mejorando esa opción de guardar información o de pasar información que era la información oral. ¿Sí? Entonces, esa información que se guardaba en metales, pues tenía como un nivel mayor de seguridad, llamémoslo así, ¿cierto? Tenía un mayor nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque al ser el bronce un elemento indestructible para la época, garantizábamos la preservación de toda la información, ¿sí? Eso era lo que buscaban en ese momento estos expertos en este tema. Por último, tenemos el papiro, ¿cierto? Que el papiro básicamente es una planta que posee unos filamentos que se oponen el uno al otro, brindando un soporte para la escritura. Estamos hablando en este caso del papiro de los egipcios, ¿sí? Aunque en este caso hay algunas controversias de dónde proviene, ¿cierto? Pero bueno, en este caso, digamos, para efectos de nosotros, de conocimiento y demás, lo que debemos tener presente es que ya comenzó la era del papel,
del papel que nosotros conocemos en la actualidad. Y esa fue otra forma de guardar información que tenemos en estos momentos. Entonces, a partir de eso, pues ya tenemos otros elementos para guardar la información, ¿cierto? Por allá en el año 50 surgieron las cintas magnéticas y los archivos planos, ¿sí? Entonces miren que ya fuimos incorporando tecnología, en ese entonces tecnología de punta. Porque hablábamos, porque indicábamos que ya el bronce, a pesar de ser indestructible, era costoso, ¿sí? Y entonces yo tenía que llevar toda esa información a cuesta o llevarla de un lado a otro con todas esas placas de bronce y la custodia y toda la información también era costosa. Entonces necesitamos una forma un poco más efectiva, eficiente de guardar la información. Entonces en este caso fue cuando se crearon las cintas magnéticas y los archivos planos. ¿Sí? Ahí a partir de esto se empezó a hacer esta actividad. Una vez, digamos, las cintas magnéticas, los archivos planos, siempre vamos a estar mejorando y sí, porque siempre vamos a tener ciertos aspectos que puedan indicar o que puedan manejar que tenemos algún problema a la hora de trabajar, ¿cierto? Y en este caso encontraron ciertas características negativas que nos ayudaban a mejorar. Entonces, para allá, para el año de los 60, para la década de los 60, nacieron los modelos jerárquicos y de red. Entonces ya podíamos compartir algo de información, ya la información no quedaba local en mi equipo, lo podíamos guardar en otro lado, en otro aspecto, ¿cierto? Ya garantizábamos que si mi equipo se dañaba, al menos podía existir una copia de información en el equipo de la persona que estaba en mi red, ¿sí? O que si teníamos, como manejábamos un modelo jerárquico, el servidor de esa red nos podía tener algún tipo de respaldo. Después, por allá ya en el año de los 70, comenzaron a aparecer las 12 reglas de COD, que fueron los modelos relacionales. Cómo poder garantizar información ya en un repositorio. Miren que aquí ya estamos hablando de repositorios, ¿sí? De repositorios donde la información se quedara, de repositorios donde la información la pudiéramos tener y poder acceder a ellas en cualquier momento. Para la década de los 80 surgen las bases de datos relacionales, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos y lo que utilizamos ahorita. Entonces miren que más o menos esas bases de datos existen desde el 80, las bases de datos que tenemos. Pero hay que aclarar también otra cosa. Yo puedo tener diferentes bases de datos. ¿En qué sentido diferentes bases de datos? La agenda donde ustedes de pronto toman nota, ¿cierto? La agenda donde ustedes en este momento toman nota de las clases, no sé, ciertas actividades, ¿cierto? Esa agenda es una base de datos. ¿Por qué? Porque contiene información, contiene datos que les sirven a ustedes, que le brindan a ustedes una información explícita para poder trabajar. En eso lo debemos tener en cuenta, lo debemos tener presente. ¿Listo, muchachos? Permítanme un segundito acá.
Bueno, entonces seguimos por acá, nuestra charla del día de hoy, ¿cierto? A ver, ¿dónde? Ah, bueno, estábamos hablando entonces que esa libreta que ustedes tienen, ustedes son muy jóvenes, pero anteriormente, antes de existir los celulares y demás, vendían y se tenía mucho en el mercado. Dijo, ya estoy hablando como mi papá, ya ahí uno se da cuenta que ya tiene muchos años. En ese entonces, cuando nosotros estábamos por allá en secundaria, existían unas libreticas pequeñas, las cuales uno utilizaba para anotar todos los números de los compañeros, de los amigos, de los familiares. Entonces, eso era una base de datos. Ahí uno encontraba toda la información, entonces, como en ese entonces no eran celulares todavía, sino eran teléfonos fijos, para uno ir a llamar, uno llevaba su agenda al teléfono público de la esquina o al telecom en ese entonces, iba a buscar el teléfono y llamaba a la persona. Ahorita esa base de datos ya la tenemos en el celular. Usted tiene una serie de contactos ahí, 100, 200, 500 contactos, en los cuales tienen información o pueden trabajar con algún problema. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eso sería otro punto a tener en cuenta. ¿Listo? Y ya para el siglo XXI, entonces ya tienen otro tipo de almacenamientos, ya las bases de datos relacionales han modificado su estructura, han implementado sistemas de información, surgen otro tipo de bases de datos como las no relacionales, orientadas a objetos u orientadas a documentos, se le conocen puntualmente en este caso. Listo, entonces es importante tener en cuenta eso, como esa evolución. Aquí estamos conociendo algo de las bases de datos, ¿sí? A nivel general de cómo podemos trabajar, de cómo podemos adelantar todas estas actividades. Listo, para que lo tengamos muy presente. Bueno, y entonces en este caso, después de haber visto toda esa parte, lo que nosotros debemos tener en cuenta algo. Las bases de datos son un eje fundamental en todo nuestro proceso informático, en todo nuestro proceso de trabajo. ¿Y por qué son un proceso fundamental? Tengamos en cuenta, tengamos presente que la información debe reposar en algún lugar. ¿Sí? La información debe reposar en algún lugar. Muchachos, me confirman, por favor, si me escuchan, es que trató de haber un bajonazo de luz acá en la universidad. Sí, profe, se la Sí, escucha bien. señora, ahí se le escucha. Sí, profe, se escucha bien. Ok, sí, porque es que no sé pronto ahorita que la conexión mal, pero bueno, voy a estar pendiente, muy pendiente acá, que pronto quedemos ahí fuera de línea. Listo, sigamos entonces mientras no haya problemas. Ok, ¿dónde íbamos? Por acá. Entonces, ¿qué debemos tener presente en este caso? Fundamental el uso de las bases de datos, fundamental porque es donde nosotros vamos a tener un respaldo de información. Así como el cuento que les decía yo ahorita, el cuento que les echaba relacionado con las bases de datos que teníamos en una agenda, en un cuaderno, en un libro, ¿sí? Así como, digamos, ese cuento, en este caso también. En este caso nosotros debemos tener en cuenta que podemos trabajar, ¿sí? Con diferentes bases de datos. Bases de datos que ¿dónde? Que pueden manejar de forma local, que ahorita se manejan en la nube, ¿cierto? Que ahorita se manejan en la nube, que se pueden trabajar sin ningún problema, que podemos acceder a esa información en tiempo real. Y aquí debemos tener un aspecto fundamental, debemos tener un aspecto claro con toda esa parte de la información. Cuando se concibieron las bases de datos, ¿cierto? Haciendo un símil, una comparación, una analogía con lo que veníamos hablando acá tenemos un compañero que está ingresando, con la analogía de nuestra libretica, ¿cierto? En esos casos, en esos casos, de toda esta información, siempre iba a ser una información estática, ¿sí? Una información estática. ¿Qué pasaba? La información que yo tenía de mis contactos, ¿sí? Los números telefónicos de mis amigos, conocidos y demás, ¿cierto? Esa información que yo tenía, la tenía estática. Lo único que yo hacía era alimentar cuando llegaban nuevos números.
¿sí? Llegaban nuevos números. Pero ¿qué pasa? Resulta que nunca explotaba esa información. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo yo puedo explotar la información de mis contactos? A veces lo hacemos. Cuando ustedes explotan la información de sus contactos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí muy sencillo. En el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, o que tengan ustedes con sus conocidos y demás, ustedes comienzan un proyecto de emprendimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que van a hacer? A sus grupos conocidos van a empezar la información. Mire, muchachos, compañeros, amigos, familiares, monté un negocio de X o Y cosa, el cual pretende, sí. O sea, estamos haciendo publicidad. Eso es lo que nosotros, eso es lo que nosotros debemos tener claro, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de trabajar, ¿cierto? A la hora de trabajar eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y eso se dieron cuenta también las personas, los especialistas en bases de datos, que toda la información estaba quedando muy segura, muy confiable, estaba quedando en repositorios de información, estaba quedando en unas bases de datos realizadas de una muy buena manera, una manera eficiente, pero la información quedaba ahí. Bueno, ¿y qué hacemos con esa información? Fue como la opción, la duda que empezó a surgir entre todos estos especialistas. ¿Qué hacemos con esa información? Si esa información está quedando ahí, bueno, no podemos sacarle algún tipo de provecho, vamos a sacar algún tipo de provecho. Entonces, ¿qué pasa? Esa información empezó a ser analizada, empezó a ser tratada y toda la información que ustedes alimentaban en sus bases de datos comenzó a ser explotada por diferentes entidades. ¿Sí? Entonces, entidades como cuáles. Aquí tenemos algo, aquí tenemos algo muy puntual y son como se llama, por ejemplo, las entidades bancarias. No sé si a ustedes les sucede, a mí me ha pasado muchas veces donde llegan y lo contactan a uno, entidades que uno ni conoce. Y eso le dicen, muy buenas tardes, Edison Caicedo, ¿cómo está? Mire, le hablamos de la entidad eh, XXXXX. Le estamos ofreciendo en ese momento un seguro de vida, el cual, y eso empiezan a echarle a uno un cuento bien bacano. Entonces así uno dice, bueno, pero ustedes ¿por qué me están llamando? Me resultan llamando desde diferentes lugares del país. Y uno dice, bueno, ¿usted por qué si yo estoy en otro lugar? No, es que de acuerdo a la ley tal, nosotros tenemos su base de datos registrada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa información se comenzó a comercializar. Entonces, yo puedo decir en este momento, cuando recopilo toda la información no sé, voy a decir, yo tomé toda la información de ustedes, ¿sí? De los 20 estudiantes que tengo en ese momento. Y a todos les pedí su nombre completo, documento de identidad, teléfono, dirección, correo electrónico, ¿ya? Con esa información. Y tengo la información además de los 23 estudiantes de cuarto semestre, tengo la información no sé, de los 5 primeros semestres de los programas de Ingeniería y Tecnología de Sistemas. Calculemos que sean unos 150 estudiantes, más o menos. Con toda esa información, yo llegué y hice un negocio, ojo, esto sería ilegal. Hago esto es un ejemplo, casuística, ¿sí? Ojo. Entonces, en el ejemplo hipotético de lo que yo estoy haciendo, yo recopilé toda esa información. Y lo que yo hice como Edison Caicedo fue coger toda esa base de datos y decirle a una entidad que haga trabajos o haga tareas. Miren, les tengo la información de estudiantes de la Universidad de Unisan Gil de primero a quinto semestre de los programas de Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Sistemas de Información. Aquí ustedes le pueden ofrecer y tienen un mercado redituable para la asesoría de trabajos, para hacer trabajos y demás, para ofertar cursos y eso. ¿Cuánto ofrece por eso? O bueno, la base de datos cuesta tantos millones, tanto dinero. Y eso sucede en la realidad, sucede en la realidad. Me voy a remitir, voy a ocultar el nombre de la institución donde sucedió eso, pero tengo conocimiento, me permiten un segundito, qué pena, que es una llamada de la decanatura.
Bueno, muchachos, entonces continuamos por acá con nuestra charla el día de hoy. Entonces, bueno, les venía diciendo, conozco de una institución de educación superior donde sucedió ese caso. Resulta que los estudiantes, digamos, la persona eh, que me comentó esa situación, ¿sí? Que me comentó esa situación, es un estudiante de esa institución. Resulta que a esa persona, es un familiar mío, un primo, lo llamaron y le dijeron, por ejemplo, Edison Caicedo, ¿cómo está? Mire, lo estamos llamando de la empresa rapitareas.com, indicándole que tenemos su contacto y sabemos que usted, y ahí es donde viene el problema, conocemos de primera mano que usted es estudiante del programa tal, de la universidad tal, y que usted está en tal semestre. Le ofrecemos una ayuda de desarrollarle todos los trabajos que usted tenga en las asignaturas, O sea, una información tan explícita que en ese momento lo que dijo mi primo es, ¿ustedes cómo saben toda esa información? Si yo nunca he autorizado, nunca he dado esa información. No, es que nosotros manejamos unas bases de datos, lo que él hizo fue colgarle, pero no fue la única persona. A muchas personas, incluso a través del correo institucional, ahí es donde surge el problema, a través del correo institucional los contactaron para ofrecerles tareas, para ofrecerles que les hacían las tareas, los trabajos y todo eso. Yo quedé sorprendido cuando él me comentó y me mostraba los correos, y eso tuvo un inconveniente bastante grande porque eso no se puede hacer. ¿Sí? Y más con esa información tan explícita. Entonces, ahí es donde yo digo con ese ejemplo de casuística lo que les indico en este momento. Resulta que esa información nos dimos cuenta, los expertos de las bases de datos se dieron cuenta que podemos monetizarla, que podemos comercializarla, ¿cierto? Entonces, en estos casos se utiliza toda esa información y lo que se hace es no vamos a hacer pan para vender pan, perdón, no, sí, no vamos a hacer pan para vender pan, sino que yo tomo toda esta información, la trato y le digo, listo. A partir de esta información yo le puedo decir a usted que los usuarios potenciales que para el negocio que tenemos de tareas van a ser tantas personas. Y estas personas sí están interesadas porque de acuerdo a sus hábitos de consumo, ¿sí? ¿Quién hace también esto? Facebook, Google. Y nosotros de forma gratuita, nosotros somos muy agradecidos con estas empresas, le damos una serie de información grandísima y ellos lo que hacen es aplicar técnicas de extracción de información, ¿cierto? Técnicas de Big Data, de Business Intelligence, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Ustedes me dirán, yo creo que la mayoría, yo creo que los 20 estudiantes que tengo en ese momento, todos, incluyéndome, entonces seríamos 21, los 21 tenemos Facebook. Me atrevo a decir que los 21 tenemos Facebook. Resulta que Facebook, a través de la información, nos empieza a dar información como sugerencias de amigos. Entonces nos muestra amigos que son amigos de nuestros amigos. Nos muestran personas con nuestros perfiles similares, o sea, que si nos gusta la música, que si somos hinchas de algún tipo de equipo, que si somos de la ciudad de Chiquinquirá, del municipio de Muso, de Otanche, Quipa, Mala Victoria, de Saboyá, de Bogotá, ¿sí? A partir de todas esas alternativas nos van mostrando información, pero asimismo, como Facebook se está monetizando y cuando yo creo mi cuenta, le doy autorización a un señor Mark Zuckerberg de utilizar toda la información como él desee, entonces él llega y vende esa información. Por eso es que a nosotros en nuestros perfiles nos aparece información de universidades, de becas, de cursos, porque de acuerdo a la información que nosotros muy amablemente le ocasionamos a Facebook, a Twitter, a Instagram, a YouTube, a Google, él nos manda toda esa información, ¿sí? Incluso al punto que Google sabe dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde estudiamos, sin necesidad de nosotros decírselo. ¿A través de qué? A través de un algoritmo de procesamiento de información. Google, ¿qué hace con ese algoritmo? Resulta que al tener en mi celular instalada o al tener mi celular configurado con el sistema operativo Android y tener habilitado todos los permisos de ubicación en tiempo real, resulta que Google hace un cálculo y dice, bueno, este señor de tal a tal hora, en la noche, cuando es horario nocturno, permanece entre 6 a 10 horas inactivo, sin movimiento.
Si es hora nocturna, quiere decir que es la casa. Y empieza a analizar los horarios del día. Ah, bueno, en el día se desplaza a tal hora y llega a este punto, y en ese punto normalmente establece o permanece de 8 a 12 y de 1 o de 2 a 7, 8, 9 de la noche. Entonces, si es en el día y permanece siempre, y si hace un cálculo que más o menos es de lunes a viernes, podemos indicar que es el lugar de trabajo. Y si lo contrastamos con la ubicación del Google Maps, quiere decir que en esa ubicación queda la Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil. Ah, bueno, o sea que trabaja con Unisan Gil. Y miren que ahí con esa información yo le estoy dando tanto a Google para que conozca de mí, ¿cierto? Y eso lo hacemos nosotros. Nosotros alimentamos toda esa información. Y ellos lo que hacen es que esa información, aquí como lo muestra la ayuda, toda la información, todos estos bancos de información, a través de la nube va a generar reportes. Y esos reportes me van a generar información para poder obtener dividendos. Esa es la nueva, digamos, la nueva política, la nueva estrategia para el manejo de bases de datos. La información no puede quedar estática. La información no puede quedar estática. La información debe quedar para trabajar, ¿cierto? La información debe quedar para trabajar, la información la debemos explotar, ¿sí? Ya no van a ser datos fríos, no van a ser datos fríos de solo insertar información y de decir, tengo tantos usuarios registrados, no. Comienzo a hacer un análisis, un cruce de variables. A todo eso se le conoce como Big Data, como Business Intelligence, ¿sí? Información que vamos a ir viendo y que vamos a adelantar, y que después de aprender a construir estas bases de datos y a extraer información, vamos a mirar qué es un Data Warehouse, qué es un Data Shoes, qué es un... se me escapa otro. Cómo hacemos Business Intelligence, Data Mining, toda esa parte, toda esa información vamos a mirar cómo podemos llegar a conocer y a dominarla, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Bueno, y con toda esa introducción vamos a mirar cositas, conceptos básicos que debemos tener claros y que a veces de pronto no evidenciamos, no lo tenemos muy presente. Vamos a iniciar con eso. Una base de datos, ¿qué es básicamente? Pues una base de datos es aquel conjunto de datos pertenecientes a un mismo concepto, ¿cierto? La base de datos de Unisangil que va a tener estudiantes y todos tienen un mismo concepto, que están matriculados o que hacen parte o que hicieron parte de Unisangil como estudiantes, ¿cierto? Ese sería un concepto para guardar una base de datos. Volviendo al tema de los teléfonos, el directorio telefónico que va a tener, pues lo común o el mismo concepto es que todos tienen teléfono. ¿Sí? Esa sería como la explicación así un poco tautológica en este caso, ¿vale? ¿Y qué es un SGBD? Ojo aquí en este caso y este concepto sí quiero que quede muy claro. El sistema gestor de bases de datos es el programa que me permite a mí diseñar bases de datos. Voy a decir algo incorrecto, que me permite programar las bases de datos. Las bases de datos no se programan, ¿sí? Pero hagamos cuenta que este gestor de base de datos es como el entorno integrado de desarrollo para las bases de datos, ¿sí? No es correcto esa afirmación. Les estoy haciendo una comparación, una analogía con lo que ustedes ven en programación. Ustedes por allá en fundamentos de programación trabajaron con NetBeans, en estructura de datos trabajaron con C++, ¿sí? Perdón, con C++ no, con Borland C, porque es el entorno, ¿cierto? Aquí, ¿con qué entornos vamos a trabajar o con qué sistema gestor de base de datos? MySQL, SQL Server y MongoDB. Esos son los tres entornos integrados, perdón, esos son los tres sistemas gestores de bases de datos que vamos a utilizar durante este semestre. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un sistema gestor de base de datos o un SGBD? Es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que contiene una base de datos. ¿Listo? Importante. Entonces, yo puedo hacer una pregunta. ¿En qué gestor de base de datos ustedes realizaron su base de datos? MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, MongoDB, Cassandra. Algunos consideran a Access como gestor de base de datos. Yo no lo considero. Yo, Edison Castillo, no lo considero. ¿Sí? Por sus características, entonces no lo considero. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud, muchachos?
Ingeniero, ¿me permite ver la diapositiva anterior? Claro que sí. Gracias, es para ver la definición del SGBD. Con gusto. Igual recuerden que todo este material queda en el aula, ¿sí? Que el video también queda en el canal de YouTube que tenemos para su posterior estudio, pero no hay ningún problema. Entonces, importante muchachos, este espacio o este concepto, ¿sí? Porque es que vamos a tener otra cosa que es el lenguaje de diseño de las bases de datos, que es muy diferente. Y aquí he evidenciado, y de pronto me molesta, yo les digo a los muchachos en tono jocoso, a aquellos que les evalúo proyectos de grado, les digo, ustedes en una sustentación me dicen que hicieron la base de datos o que utilizaron un lenguaje de programación de bases de datos, yo les pongo cero, ¿sí? Porque es inconcebible que un estudiante en último semestre me salga con esos aportes, ¿sí? Es inconcebible, o sea, no se les perdona, ¿sí? No se les perdona, o yo no asumiría esta opción, ¿sí? Porque es que debemos manejar lenguaje técnico, debemos manejar y debemos conocer todas las actividades que vamos a adelantar. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ¿qué sería una base de datos? Bueno, una base de datos, tenemos varias definiciones. Podemos decir que una base de datos es una colección interrelacionada de datos. Sí. Podemos decir que es un conjunto de datos organizados con características afines entre sí. Sí. La base de datos de estudiantes, pues todas las personas que estudian, que están adelantando. La base de datos de las personas que declaran renta, hablando de la DIAN. La base de datos de los estudiantes de cuarto semestre de los programas de Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Sistemas de Información que ven bases de datos. Todos tienen características afines. La base de datos de las personas registradas como nacidas en el municipio de Chiquinquirá. Tienen en común que nacieron en Chiquinquirá. La base de datos de los hombres mayores de 18 años y menores de 50 que prestaron el servicio militar. Y ahí estamos tomando condiciones explícitas para una base de datos. También podemos definir esta base de datos como un conjunto autodescriptivo de registros integrados. Eso es una definición como muy general, como muy, ¿cómo llamarlo? Yo lo diría como tautológica, porque es que no define de forma clara lo que queremos ver en este momento. Yo lo definiría así o yo lo llamaría así en esa definición. Pero miren que tenemos muchas definiciones para el manejo de las bases de datos. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que nosotros conozcamos, que logremos explicar de una forma adecuada toda esta información. Eso es lo importante. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a mirar algo acá, otros conceptos que debemos tener muy presentes a la hora de trabajar. ¿Qué es un dato? Si estamos hablando de una base de datos, que es un conjunto de datos, que es un conjunto de información, el dato es aquella representación simbólica, puede ser numérica, alfabética, algorítmica, de un atributo o variable, ya sea cuantitativa o cualitativa. ¿Qué es un dato? Un dato es una fracción de información. ¿Qué datos podemos tener nosotros inherentes? Datos que no cambian de pronto. Perdón, no. Datos, sí, datos que no cambian. Su fecha de nacimiento nunca va a cambiar. ¿Puedo hacer yo algo con la fecha de nacimiento? Si algún estudiante me escribiera la fecha de nacimiento en el chat, ¿puedo hacer algo con ese dato? No del todo. Pero si ya tengo más datos como nombre, lugar de residencia, cada uno de esos son datos, ¿sí? Y ya cuando toda esa información la uno, podemos decir que son los datos personales. Entonces yo les digo, listo, menciónenme muchachos los 20 integrantes que tenemos en este momento, los 20 asistentes de la clase, escríbanme sus datos personales. Entonces les digo nombre completo, documento de identidad, tipo de documento de identidad, dirección de residencia, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil, y una serie de información que todo eso se considera como información o datos personales, ¿sí? Pero eso se le llamaría a ese conjunto, a ese nombre de datos procesados, ¿sí? Por eso yo digo información personal y pasamos a la siguiente definición, que la información se puede definir como el nombre por el proceso que se conoce a un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje.
Cuando yo les pido todos esos datos, me están enviando ustedes una información, sus datos personales. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Están enviándome en ese momento sus datos personales. Entonces miren cómo aquí nosotros vamos jugando con toda esta información, con toda esta actividad para poderlo tener presente, poderlo tener en cuenta. Listo, seguimos por acá entonces con el software. ¿Qué sería el software? ¿Qué sería en este caso el software? El software podemos decir que es aquel conjunto de programas que actúa como interfaz entre los datos y las aplicaciones. Para el caso de nosotros de base de datos, lo vamos a llamar sistema de gestión de base de datos. O sea, los programas que nos van a permitir a nosotros crear bases de datos, administrarlas, jugar con la información, son sistemas gestores de bases de datos. ¿Y cómo funcionan las bases de datos? ¿Cómo funciona aquí en este caso? ¿Cómo podemos manejar? Hay que tener en cuenta algo. Una base de datos siempre va a tener una arquitectura. Y cuando hablamos de esa arquitectura es cómo funciona, cómo se comporta esa base de datos. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, ¿cómo se comporta mi base de datos? Vamos a tener diferentes arquitecturas. En este caso, hay dos muy representativas que serían la arquitectura de 2 capas y la arquitectura en 3 capas. Entonces, la arquitectura en 2 capas, ¿qué hace? Divide el usuario de la aplicación, que es lo que va a manejar el cliente, que se conecta a través de una red y se va a conectar a un servidor donde está la base de datos. Esa es la forma de trabajar, ¿sí? Podría decirse en este caso que un tipo de aplicación de arquitectura de 2 capas podría ser Portal. Portal podría ser un gestor, un sistema de información de 2 capas. Porque nosotros utilizamos la aplicación, nosotros como usuarios utilizamos la aplicación, ingresamos a la página y a partir de la conexión a la red ingresamos a nuestro sistema, a nuestro servidor y obtenemos información de ella. Esa podría ser una opción, ¿cierto? La otra opción, el otro parámetro en este caso para tener en cuenta, podría ser la arquitectura en 3 capas, ¿cierto? Entonces, esa arquitectura en 3 capas, ¿cuál podría ser? Aquellas aplicaciones que nosotros descargamos en el celular, como Facebook. Facebook podría ser una aplicación de arquitectura en 3 capas. ¿Por qué? Nosotros como usuario descargamos Facebook en nuestros celulares o lo trabajamos en nuestros computadores, nos conectamos a Internet y va a haber un servidor de aplicaciones, el cual va a tener internamente una base de datos para poder trabajar y manipular la información. Entonces miren cómo acá, ¿cómo se llama? Estas características, estas aplicaciones las podemos analizar desde otra perspectiva. Y aquí lo tenemos, ¿cierto? Aquí lo tenemos en este caso. ¿Que existen más arquitecturas? Claro que sí. Existen muchas más arquitecturas para el trabajo. Tenemos la arquitectura cliente-servidor, que es una arquitectura que se maneja mucho en las aplicaciones web, ¿sí? Y otra serie de arquitecturas que no vamos a centrarnos mucho en este curso de bases de datos porque es una asignatura completa que ustedes van a ver más adelante, ¿cierto? Que van a poder apreciar más adelante con su proceso de formación. ¿Listo? Pero entonces sí es ideal, sí es idóneo que en este caso ustedes vayan conociendo más o menos cómo funciona toda esta parte. ¿Listo? Para que lo vayamos revisando, lo vayamos teniendo muy presente. Bueno, entonces esa sería la arquitectura común, la arquitectura normal de un gestor de base de datos o una arquitectura a nivel de bases de datos. Y entonces es importante tener en cuenta algo. Al igual que en la programación orientada a objetos, nosotros manejamos aquí también un concepto que se llama la abstracción. ¿Sí? Entonces, en esa abstracción, ¿qué debemos hacer o qué debemos tener en cuenta? Para las bases de datos, yo manejo algo que son las vistas, ¿cierto? ¿Y a qué nivel manejamos las vistas? Nosotros tendríamos un nivel lógico, un nivel físico, dependiendo el tipo de diseño de base de datos que manejemos, dependiendo la arquitectura de la base de datos que vayamos a implementar, que trabajemos, ¿sí?
dependiendo de todos esos aspectos a tener en cuenta. Entonces, yo voy a tener un nivel físico que va a ser mi base de datos, un nivel lógico que va a ser el diseño, y las vistas van a ser aquellas opciones donde ustedes como usuario interactúen. Entonces, si nosotros nos vemos y si nosotros analizamos Vortal, la vista que tienen ustedes es la vista de estudiantes, donde ustedes van a poder matricular sus asignaturas. Creo que desde Vortal se puede hacer pagos, no estoy seguro. Van a poder consultar sus horarios, van a poder revisar si ustedes tienen deudas, ¿cierto? En el caso de nosotros los docentes vamos a tener un perfil diferente porque yo voy a poder subir las notas, voy a poder revisar qué estudiantes están en mi materia, voy a poder hacer seguimiento de los estudiantes en cuanto a las notas, voy a poder generar reportes de esas notas, ¿sí? Y ya tenemos otro nivel que serían los administrativos, los directores de programa, donde ellos van a poder crear los horarios, crear las aulas, hacer cambios, ¿sí? Ya un poco más. Y ya está el nivel administrador, que es el que parametriza toda la base de datos, ¿sí? Entonces miren que esos roles que yo les estaba hablando en este momento son aquellas vistas, esas vistas que tenemos ahí, catalogadas como aquellas opciones donde van a poder trabajar los usuarios. ¿Listo? Y venimos acá con otros niveles de abstracción. Entonces, ¿a qué hablamos o a qué enfocamos esos tres niveles de abstracción? El primero, que es el físico, es el nivel más bajo de abstracción y se describe cómo se almacenan realmente los datos. Cómo se almacenan realmente los datos. O sea, cómo funciona, ¿cierto? Esa información a nivel físico, a nivel de detalle. En el nivel lógico, lo que nosotros vamos a decir es cómo funcionan o cómo se relacionan entre sí. Y a nivel de las vistas, lo que vamos a decir es cómo se comporta una parte de la base de datos o la base de datos completa. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo de cuál serían esos niveles de abstracción. Perdón. Entonces, el nivel físico, comenzando de abajo hacia arriba, nuestro nivel físico en este caso van a ser cómo guardo la información en la nube, en un disco duro local, a través de la red, a través de una intranet, ¿qué más? A ver, a través de dispositivos extraíbles, de almacenamiento magnético, de almacenamiento óptico, ¿sí? Cualquiera de esos aspectos que nosotros podemos tener en cuenta en estos casos, ¿cierto? Listo. A nivel conceptual es cuando nosotros decimos que mi tabla tiene, perdón, mi base de datos tiene unas tablas, tiene unas entidades, así como cuando ustedes hablaban de clases, de funciones en programación orientada a objetos, en estructura de datos. Y cuando hablamos de ese nivel lógico, a nivel de las vistas, es cómo los usuarios van a ver la base de datos. Ustedes nunca tocan, por así decirlo, no literalmente hablando, no literalmente porque nosotros no podemos tocar la base de datos, ¿sí? Pero ustedes nunca van a tocar o van a estar en comunicación con la base de datos, nunca, ¿cierto? Ustedes están en comunicación con una interfaz, con la interfaz de Vortal, con la interfaz de Facebook, con la interfaz, cualesquiera que sea, ustedes están en contacto, nunca la tocan, nunca, eso es una mentira, eso es una falacia en este caso, decir que ustedes tocan la base de datos, ¿sí? No, ustedes se comunican a la base de datos de acuerdo a unos privilegios establecidos por el administrador y en esos privilegios, ¿cierto? En esos privilegios ustedes van a tener, esos privilegios que ustedes van a adelantar, van a tener acceso a ciertos aspectos. Ustedes nunca, ahorita que nosotros comencemos a trabajar con bases de datos y cuando estemos haciendo el diseño de esa base de datos, el usuario final nunca va a estar en contacto como lo vamos a estar nosotros cuando diseñamos o administramos una base de datos. Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos, muchachos, para que lo tengamos en cuenta. El usuario final nunca. Eso sería un nivel gravísimo de inseguridad en nuestro sistema. Entonces, a partir de eso, nosotros necesitamos conocer ciertos parámetros, ciertas actividades a nivel de desarrollo, a nivel de administración y de diseño de bases de datos. Cuando hablamos de administrar la base de datos, quiere decir que nosotros la podemos crear, la podemos modificar, le podemos hacer mantenimiento
y vamos a hacer una serie de actividades, vamos a tener una serie de actividades para poder adelantar aspectos comunes en estos casos. Entonces, importante tener en cuenta, importante tener presente lo siguiente. Vamos a tener 3 tipos de lenguajes, ¿cierto? 3 tipos de lenguajes en este caso para poder administrar de forma correcta, nuestros datos en la base de datos. Entonces, importante, y se los escribo en inglés o lo mantenemos ahí en inglés, ¿por qué? Recuerden chicos que el parcial va a ser casi 100% en inglés, creo que lo hablamos el día martes, entonces debemos ir acoplándonos a todo eso, a esa sintaxis, y recordemos que toda la programación se maneja en inglés, ¿sí? Toda la programación prácticamente se maneja en inglés. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El primer aspecto, claro, fundamental, es el Data Definition Language, el acrónimo DDL, o este sería el lenguaje de definición de datos. Cuando yo hablo de un lenguaje de definición de datos o un Data Definition Language, en este caso me va a permitir definir las estructuras, ojo, las estructuras, proporcionado por los sistemas gestores de base de datos. Eso es lo que va a poder hacer en este momento. Entonces, cuando yo hablo de esas estructuras, vamos a utilizar sentencias como el create, el alter o el drop. Entonces, cuando yo hablo de estructuras, hablo de contenedores. ¿Qué es un contenedor? Un elemento que tiene en su interior otros. Eso sería una definición muy escueta de un contenedor, ¿cierto? ¿Y qué podríamos llamar a un contenedor? En la realidad, una gaveta de mi escritorio es un contenedor, porque dentro de ella voy a encontrar, no sé, esferos, lápices, una cámara web, un celular, unos documentos. Eso es un contenedor. Asimismo sucede en las bases de datos. En las bases de datos vamos a tener contenedores como la misma base de datos, las tablas, los procedimientos almacenados, los disparadores, las vistas, son contenedores. Entonces, yo defino mi contenedor a través de sentencias como el create, el alter, el drop. Esto importante. Crear, modificar o borrar. Sería la traducción de esos 3 conceptos. Tenemos otro que es la manipulación de datos. El lenguaje de manipulación de datos o el Data Manipulation Language. Cuando hablamos del lenguaje de manipulación de datos, básicamente son instrucciones de SQL que permiten a los usuarios introducir datos, modificarlos, alterarlos o borrarlos. Entonces, antes de explicar bien esa parte del Data Manipulation Language, debemos tener en cuenta algo. SQL, espérenme un segundito, aquí lo tengamos en cuenta. SQL es el Structured Query Language o lenguaje estructurado de consulta. Es el lenguaje mediante el cual nosotros trabajamos en bases de datos. ¿Listo? Entonces, ojo, SQL sería Structured, vamos a abrirlo por acá, Structured Query Language. ¿Sí? Es importante. Ese va a ser nuestro, olviden esto que les voy a decir, este va a ser nuestro lenguaje de programación para crear bases de datos. No es correcto decir que yo programo bases de datos, yo las diseño. Y las diseño en el lenguaje estructurado de consultas, o en SQL, o Structured Query Language. ¿Listo? Importante eso acá, muchachos. Entonces, volviendo acá a nuestra ayuda, ese lenguaje de manipulación de datos es el que me permite trabajar con los registros. ¿Cuáles serían esos registros? Cuando yo inserto la información de los usuarios, de los estudiantes, la edad, sus datos personales. ¿Y qué voy a poder hacer con ellos? Voy a poder extraer esa información. Cuando extraigo esa información, utilizo la sentencia select para extraer información. Cuando quiero ingresar nueva información, voy a utilizar la sentencia insert, que sería insertar, ¿cierto? Cuando quiero actualizar o modificar la información, utilizo la sentencia update
Y cuando quiero borrar la información, cuando quiero borrar esos registros, la sentencia delete. Y aquí viene un inconveniente que he evidenciado cuando estamos aprendiendo lo relacionado a las bases de datos. Y ojo acá, porque el inglés es muy cositero, muy explícito, ¿sí? Si yo voy a hablar de borrar, si yo voy a borrar una tabla, yo digo borrar. Si voy a hablar un registro, digo borrar. Si voy a borrar el tablero, digo borrar. En el inglés, no. En el inglés, para cada cosita que yo vaya a hacer, tengo una palabra diferente. Entonces, si yo voy a eliminar un contenedor en bases de datos, llámese contenedor a una tabla, a una base de datos, a un procedimiento almacenado, utilizo la sentencia drop. Drop es borrar, pero en este caso es borrar un contenedor. Y aquí, cuando utilizamos el delete me permite borrar son registros. Lo quiero eliminar a Edison Caicedo como estudiante de ingeniería o de tecnología en sistemas. ¿Sí? Lo quiero borrar como estudiante. No quiero que siga apareciendo como estudiante de Unisan Gil. Ahí hago el borrado del registro. Pero yo no voy a eliminar la tabla que contiene a todos los estudiantes porque es que perdería toda la información. ¿Sí? Clara esa parte hasta el momento de la diferencia de un drop a nivel de contenedor a un delete. En este caso, clara esa parte. Obviamente vamos a explicar de una mejor manera, con ejemplos y todo, pero quiero que vaya quedando claro esa diferencia porque es donde he encontrado varios problemas a la hora de trabajar. ¿Listo? ¿Clara esa parte acá, muchachos? ¿O hay dudas? De mi parte, ¿me podrías explicar otra vez? Además, así como rápidamente, Claro que sí, no por hay problema. favor, gracias. Vale. Listo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en estos casos? La primera parte. Permítame un segundo. Listo. ¿Qué vemos entonces? El primero, Data Definition Language o el lenguaje de definición de datos, ¿cierto? Es un lenguaje que me permite a mí crear estructuras donde voy a tener información. Entiéndase como estructuras, las tablas, ¿sí? Los procedimientos almacenados, todo donde yo pueda guardar algo. Imagínense esto que es como el cajón del closet que ustedes tienen donde guardan su ropa. Ese es un contenedor, ¿cierto? Entonces me imagino yo que ustedes tienen un cajón para sus camisas, para las camisetas, otro para los pantalones, otro para la ropa interior. No sé, hay otras personas que son un poco más explícitas y entonces tienen cajones por la ropa de acuerdo a su color, si la ropa blanca, la ropa negra, la ropa de color, ¿sí? Esos lugares donde ustedes están almacenando esa ropa son contenedores. ¿Listo? Asociémoslo con ese lado, contenedores. Entonces, si yo quiero eliminar un contenedor, o sea, si ustedes quisieran eliminar un cajón de esos, en este caso sería romperlo o desaparecerlo, pues ustedes sacan el cajón y lo botan. Esa sería como la definición muy escueta del drop, en este caso, que es un contenedor. O sea, ahorita vamos a ver más adelante qué es una tabla, qué es una entidad, qué es un atributo, todo eso. Pero tengamos en cuenta eso. Ese sería el drop, eliminarlo, sacar el cajón de mi closet y botarlo, desaparecerlo. La otra parte son los registros. Entonces, los registros, volviendo a la analogía del closet del cajón, van a ser cada una de las prendas de vestir que ustedes guardaron en ese cajón. Entonces, la camiseta, la camisa, el pantalón, las medias, la chaqueta o el buzo, como lo deseemos llamar. ¿Sí? Esos son registros.
¿Y cómo eliminan ustedes un registro? Resulta que ya esta camisa se me dañó, está pasada de moda, está descolorida, la voy a desechar, lo que hago es sacarla del cajón, no elimino el cajón, ojo, no elimino el cajón, saco la camisa o el pantalón que voy a desechar y no sé, lo boto a la basura lo desecho de una forma adecuada, ¿sí? Eso es la diferencia ahí en ese caso, ¿listo? Cuando yo elimino contenedores con la etiqueta drop, porque hablamos de drop, y cuando hablamos, y esto es pregunta parcial, esta ayuda contiene más o menos unas 3 preguntas, ¿listo? Ahí les voy ayudando en el parcial. Entonces, el Data Definition Language, o DDL, o lenguaje de definición de datos, me permite a mí crear estructuras, contenedores. Acuérdense que es contenedores. Entonces, la gaveta de la cocina es un contenedor, porque es que ahí van a estar, no sé, las especias, el arroz, los huevos, bueno, la carne normalmente uno la guarda en el refrigerador, ¿sí? El café, aquellos que les gusta el café, el tinto, todo eso, el chocolate, todo eso va a estar ahí. Cuando ustedes eliminan un registro, utilizan el lenguaje de manipulación de datos o el Data Manipulation Language. En este caso, hagan de cuenta que ustedes van a eliminar el chocolate de la alacena. Se acabó el chocolate y lo sacaron de ahí. Sacaron el café, sacaron el arroz. O en el caso de la ropa, sacaron alguna prenda de vestir y la desecharon porque ya no les sirve, ya cumplió su vida útil, ¿sí? Ya no se puede volver a utilizar, se rompió, bueno, las condiciones que sean. Ahí en ese caso, ustedes ya definirían toda esa parte. ¿Listo? Entonces, yo puedo, y miren, hagamos esta analogía aquí en este caso. Ustedes pueden seleccionar la ropa que se van a vestir, con la que se van a vestir, claro que sí. Entonces, ustedes todos, me imagino, en la mañana llegan, abren su closet y empiezan a mirar qué ropa me coloco hoy. Bueno, hoy va a ser frío, entonces voy a sacar una chaqueta, voy a utilizar un pantalón, una camisa, un buzo, no sé, en el caso de las señoritas, un vestido, una falda, voy a estar solo en camiseta o voy a hacer deporte hoy, entonces voy a ponerme una ropa deportiva, una sudadera, una pantaloneta, tenis, zapatillas, ¿sí? Ustedes eligen. Lo que están haciendo en este momento es un seleccionar qué se van a colocar. ¿Listo? Se fueron de compras y compraron una chaqueta que les gustó. Lo que están haciendo es insertar, ¿cierto? Están insertando nuevos datos al contenedor. ¿Qué contenedor es? El almacén, el closet de ropa que ustedes tienen allá. Actualizaron la ropa. Resulta que, bueno, aquí en este caso va a ser un poco ilógico, ¿sí? Esta actualización ¿cómo se llama? Con este ejemplo que voy a hacer, ¿sí? Pero es el único que se me ocurre. Ustedes resulta que se cansaron de la chaqueta que tienen o de la camisa. Me refiero a camisa, a estas camisas que nosotros conocemos como elegantes o de manga larga, en el caso de los hombres. ¿Sí? Las camisetas yo la conozco, no sé, como la ropa de manga corta. Entonces voy a decir, me cansé de esa camisa de manga larga, le corté las mangas, ¿sí? Tomé unas tijeras literalmente, le corté las mangas y ya me quedó una camisa sin mangas. En ese momento estoy haciendo una actualización, porque es que ya la prenda de vestir no sería una camisa, sería otro tipo de prenda de vestir, ¿sí? O no sé, cogí un pantalón, un jean y lo recorté todo y lo dejé como en short, ¿sí? O en un pantalón corto. Estoy actualizando una prenda de vestir, que no es muy común, pero se me ocurre en este momento, ¿sí? Y el borrar. Entonces, el borrar es que yo ya desecho mi ropa. Resulta que esa camisa, ese pantalón, ese par de medias, ese zapato, ya no me sirve. Ya cumplió su vida útil, lo que necesito es desecharlo, porque me está ocupando espacio que puede utilizar otra prenda de vestir. ¿Listo? Entonces ahí lo que hago es borrar. ¿Listo? Claro esa parte, muchachos, esa definición así con estos ejemplos. Obviamente, más adelante lo tenemos que explicar de una mejor forma, con ejemplos y demás, pero quiero que vaya quedando claro esta partecita desde el día de hoy. ¿Sí? Claro esa parte ya mucho mejor. Sí, profe, gracias. Muy amable. Con gusto. Bueno, entonces eso sería a nivel de trabajo en este caso, ¿listo? Listo.
Entonces, bueno, el último que tenemos acá sería el Data Control Language, ¿sí? Esto más orientado a los administradores de las bases de datos. Entonces, le va a permitir, o el lenguaje de control de datos, o el DCL o DSL, permite a los administradores controlar el acceso a los objetos. Aquí utilizamos solo dos tipos de sentencia, la sentencia grant y la sentencia revoke. Esa sentencia grant es asignar permisos. Entonces, nosotros siempre vamos a tener unos roles, ¿sí? En el caso, volvemos con Vortal. Ustedes van a tener un acceso restringido. ¿Por qué? Porque son estudiantes. Los docentes tenemos un acceso un poco menos restringido, porque tenemos un acceso a otra información. Los directores de programa tienen un acceso un poco menos restringido por su rol. Y ya el administrador puede hacer lo que quiera en la base de datos, ¿sí? Algo así. Si lo llevamos al ejemplo que veníamos, ¿quiénes tienen el acceso total a sus cosas en sus casas? Ustedes, ¿cierto? Aquellos que de pronto vivan todavía con sus padres de familia van a tener cierto acceso. Pero si yo llego en este momento a su casa, no va a tener ningún acceso a sus habitaciones o a su ropa ni nada, ¿sí? Porque obviamente, porque ahí sí, ¿por qué van a ustedes a llegar a revisar mi ropa o demás? ¿Sí? Eso es para que lo tengamos en cuenta, más o menos un símil en este caso. Yo podría, o alguno de ustedes podría decir, listo, ingrese y revise mi ropa si usted desea. Ah, bueno, usted me está autorizando. En este momento usted es el administrador de ese sistema de información y me está autorizando a mí a revisar la ropa, ¿sí? No sé, para algún tipo de ejercicio, algo loco que se me está ocurriendo acá en este momento, no sé. O viceversa, ustedes llegan a mi casa y les digo, no, tranquilo, ustedes pueden ingresar a todos los espacios de la casa si desean revisar lo que deseen, no hay ningún problema. Los estoy autorizando, pero si les digo y ustedes llegan a mi casa, qué pena, hasta aquí pueden llegar, no pueden apartir nada. Listo, nada más. Ah, bueno, les estoy restringiendo. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso. Listo, muchachos, eso era el tema que les quería compartir el día de hoy, esa introducción a todo este tema de la base de datos, lo que quería o lo que deseaba con esta introducción en estos casos es poder adelantar ciertos aspectos fundamentales a la hora de trabajar, a la hora de adelantar todas estas actividades. Entonces, no sé si a nivel general tengamos alguna duda, pregunta o inquietud de los temas vistos, de los temas que hemos abordado. Los escucho, muchachos. Profe, yo tengo una pequeña duda. ¿Qué era lo que significaban las dos últimas palabras, grant y revoke? Grant es asignar. ¿Qué pasó acá? Es como asignar. Y revoke, quitar. Entonces, yo le doy a usted permiso o le retiro ese permiso. Serían como la traducción no literal, porque grant significa otra cosa. Pero a nivel de bases de datos sería esa traducción no tan literal. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Miremos por acá el chat. No hay dudas por acá. Listo, muchachos. Entonces vamos a dejar esta sesión del día de hoy hasta acá. Vamos a dejar de grabar en este momento. Agradecerles a ustedes por la asistencia puntual, por la asistencia, en este caso, a nuestra clase. Y nada, muchachos, esperamos entonces ya que se normalicen, entre comillas, las actividades para aquellos que van a venir, ya comiencen a hacerlo desde el próximo lunes a sus clases, bueno, el lunes no, el martes. El martes a sus clases, común y corriente, sin ningún problema, ¿sí? Para aquellos que no pueden seguir adelantando sus clases desde sus casas, desde el lugar donde se encuentren, sin ningún inconveniente. ¿Listo? Eso sería como ese comentario para el cierre. Muchas gracias a todos por la asistencia, que tengan una feliz tarde y por favor se cuidan mucho. Un feliz fin de semana. Muchas gracias, hasta Bueno, luego. Ok, profe. gracias, profe.